continuación, Comunicación y Lenguaje, tercero primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lauren Calderón y en esta oportunidad desarrollaré el tema de cómo iniciar una narración en el área de comunicación y lenguaje para tercero primaria. Recuerda, si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Mucho gusto. Vamos a ver la importancia de algo que tendríamos que hacer todos los días. ¿A quién le gusta leer? ¿Te gusta leer? Todos los días tenemos que leer un mínimo de 30 minutos en casa. Recuerda que la lectura te abre los ojos a un nuevo mundo. Hoy vamos a leer El patito feo. A ver, observa esta imagen. ¿Qué es? Muy bien, un patito. Observemos esta imagen. ¿Qué es eso? Feo. Muy bien. En la granja, todos los animales hablan que la señora Pata tendrá patitos. Todos los huevos se fueron rompiendo menos uno. Mamá Pato paseaba con sus hijos. ¿Ya te fijaste cuántos hijos tuvo? Muy bien, tuvo 1, 2, 3, 4 hijos. Los habitantes de la granja se reían y maltrataban al patito feo. Un día, cansado de las burlas, decidió marcharse de la granja. Tras mucho caminar, llegó a un pantano. ¿Qué crees que sucedió? En primavera, el patito se reflejó en el lago y se dio cuenta que era un cisne. Muy bien. El patito se hizo amigo de todos los cisnes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. ¿Te has dado cuenta de la importancia de los cuentos y las historias? Una narración nos va a contar algo que puede ser ficticio o que puede ser real. Y toda narración tiene un inicio, un nudo y, como tercero, un desenlace. Te voy a dar un ejemplo. Como nuestro tema es el inicio de la narración, yo inicio, por ejemplo, había una vez una, y encontré aquí una imagen, un espejo. Muy bien. El espejo va a ser el protagonista de mi historia. Era, y cuando yo digo era, tengo que decir cómo es el objeto, su descripción, sus características. ¿Cómo es este espejo? Es un espejo grande, un espejo elegante, brilla mucho. Vivía, ¿en dónde puede encontrarse nuestro espejo? Se me ocurre que en el castillo de un rey. Un día, aquí voy a contar cómo es el problema, o en qué situación va a estar nuestro espejo. Por ejemplo, se me ocurre que un día nuestro espejo se dio cuenta que ya nadie se veía en él. Ahora tú piensa en el resto de la historia. Cada quien le puede dar un final diferente. Es importante, cuando vamos a hacer una narración, que tengamos puntos muy importantes. Número 1, tienes que conocer el lugar donde se va a desarrollar. ¿Por qué razón tienes que conocer el lugar? Si no sabemos dónde es nuestra historia, seguramente nos vamos a confundir. Puedo estar hablando de un castillo y de repente voy a hablar de un bosque y las personas se van a equivocar. Entonces es importante que conozcas el lugar. También es importante que conozcamos el personaje, porque el personaje es el protagonista de la historia. El personaje es el que va a vivir todo lo que sucede en la historia. Y también es importante que conozcamos el problema. ¿Qué situación es la que se va a enfrentar el personaje? Otro de los aspectos es el tiempo. Si nuestra historia va a estar en pasado, va a estar en presente o va a estar en un futuro. Vamos a practicar. ¿Qué lugares observas en estas imágenes? Muy bien, puede ser el salón de tu clase, puede ser una playa. Sé que muchos de ustedes quisieran estar en este momento en la playa. Tu casa, puede ser también un poblado. Por ejemplo, este parece el de los enanitos, ¿te diste cuenta? Parecen las casas de los pitufos. Puede ser una cueva,
un castillo, un libro o un bosque. En personajes, ¿te has dado cuenta que tenemos varios personajes acá? Tenemos una cuerda, un pirata, una bruja, un ogro, un niño, una niña, una vaca, una resortera, un baúl y un dragón. Y en el problema o la situación, tenemos acá que va corriendo. Si observas acá, está trepando un árbol, está bailando, se disfraza, vuela, nada y se esconde. Pero ¿para qué me puede servir esto? Ahora vamos a ver. Creo que ya te diste cuenta que teníamos unas estrellitas por acá. Acá en esta estrellita es una de las frases que puedes utilizar, una de las formas. En un lugar muy lejano, por ejemplo, se me ocurre que puedo hablar en tiempo pasado. En un lugar muy lejano había un castillo. En el castillo vivía una princesa llamada Flor. La princesa le gustaba disfrazarse para poder salir y pasear por el poblado. ¿Te has dado cuenta? Con esta frase comencé una historia, la cual puedes seguir tú. Veamos otra de nuestras estrellas. En cierta ocasión. Esta es otra de las frases que puedes utilizar. ¿Qué se te ocurre? En cierta ocasión yo recibía clases en mi casa por medio de la televisión. Observemos esta. Esto era, ¿qué historia podemos crear? Busquemos acá. Ya vi mi libro, ese puede ser mi personaje. Esto era el mundo de los libros. Pues, señor, yo tenía una vaca de mi granja y a esa vaca le gustaba esconderse. ¿Te has dado cuenta? Sigo utilizando las imágenes que tenemos en nuestro juego. Esta la utilizan a veces nuestros abuelos o los ancianos en casa. Desde que yo me recuerdo, y con esto puedes crear una historia. Por ejemplo, desde que yo me recuerdo, me gustaba estudiar. Esta frase es un poco más larga, leámosla. Era esta vez, como cuentista que es, y esto nos puede dar pie a escribir hasta un libro, con muchos cuentos. Al principio, pensemos, ¿qué puedo narrar yo ahí? Al principio, en la cueva, estaba escondido un dragón. Al dragón le gustaba volar. ¿Te das cuenta? Sigo utilizando mis imágenes. Y ahí todavía no he narrado la historia, solamente estoy presentando al personaje y la situación. Acá tenemos, pues señor, este lo has escuchado en varias narraciones, estoy segura. Si te gustan los cuentos, muchas veces los cuentos inician de esta forma. Érase una vez, ¿qué podemos decir? Érase una vez un príncipe que le gustaba bailar y vivía en un castillo. Observemos esta otra. Has de saber para contar. Recuérdate que es bueno que las historias que tú vas a narrar, tú las conozcas, no que vayas a contar algo ficticio con el cual puedas equivocar a las personas. En un país de fantasía, vivían muchos enanos en sus casitas. Acá observas la siguiente. Haga usted cuento de saber qué. Miremos esto. Antaño, lo usan muchas veces nuestros abuelos para contarnos algo que sucedió hace tiempo.
Hace varios años vivía en el bosque un pirata y el pirata le gustaba correr. Hace años en Guatemala vivían, ¿qué podemos utilizar? ¿Cuál de estas imágenes? Muy bien, vivía un príncipe. ¿Te recuerdas de uno que nos han enseñado a nosotros que era guerrero y se llamaba Tecunumán? Muy bien. Veamos qué nos trae esta estrellita. Dice, una vez era un lugar llamado el Bosque Encantado. En el Bosque Encantado había una soga mágica. Con la soga mágica las personas podían nadar. En tiempos antiguos, ¿qué se te ocurre para la frase en tiempos antiguos? Piensa, dame una idea, ayúdame tú a hacer una historia. En tiempos antiguos había una casa con un cofre viejo. Ese cofre viejo tenía muchas sorpresas. Entre ellas tenía disfraces mágicos que nos transportaban a diferentes lugares. Mira esta, ahorita ya estamos en época de lluvia. Piensa en una historia. Llovía copiosamente. ¿Cuándo? Puedo agregar aquí alguna acción. Cuando en casa todos nos pusimos a bailar. Una tarde de verano, esas tardes de verano son las que acaban de pasar y seguramente tú estabas en casa pero tenías deseos de ir a este lugar. Una tarde de verano fui a la playa. En la playa me encontré un ogro. Para esconderme me metí al mar a nadar. Todo sucedió cuando, ¿qué se te ocurre? Piensa en una historia, ahora te daré a ti la oportunidad de crear las historias. Utiliza estos personajes. En tiempos de, ¿qué podríamos narrar ahí? Había una vez cierto día. Y la última, porque nuestra luna también tenía una sorpresa, aquí también hay una frase. Escucha esta frase, también te puede servir para iniciar una narración. Cuando las ranas tenían pelo y las gallinas tenían dientes. Si te das cuenta, esta es una frase para una narración ficticia. Ahora, ¿qué necesito que hagas? Vamos a repasar. La narración tiene 3 partes. ¿Te recuerdas? Inicio, nudo y final. Al iniciar una narración tengo que presentar a mi protagonista, describirlo y dar qué características tiene, en qué escenario, en qué lugar sucede la historia y qué situación es la que va a vivir el personaje. Me tengo que fijar en el tiempo, si voy a narrar en presente, en pasado o en futuro. Y puedo utilizar las frases que yo tengo acá. Ahora vamos a jugar. En casa tal vez tienes algún dado, puedes utilizarlo. Si no tienes algún dado, tú lo puedes fabricar con algún tipo de doblez. Necesito que busques si tienes alguna tiza, algún yeso, puede ser un pedacito de carbón, o si tienes algún lugar en tu patio o en tu casa donde puedas hacer un avioncito dibujado con algún palito, por supuesto que no tenga espinas ni punta para que no te vayas a lastimar, lo puedes dibujar en la tierra. ¿Qué vas a hacer? Vas a dibujar esto que viste que tengo yo acá. Vamos a hacer un avioncito. ¿Te recuerdas la secuencia para jugar avioncito? Muy bien. En donde está el dragón tendríamos el número 1, en donde está la resortera el número 2, donde está el baúl 3, la vaca 4, el niño 5, la niña 6, el ogro 7, el pirata 8, la bruja 9 y la cuerda 10. Dependiendo de los números que me salgan con mis dados, es el lugar al que debo saltar. Y cuando yo me coloque en ese lugar, tengo que ver cuál va a ser mi personaje. Y con ese personaje inventar una historia. Vamos a practicar ahorita, para que tengas una idea. Número 4. Entonces en casa yo puedo saltar 1, 2, 3, 4. Muy bien, me tocó la vaca.
¿Qué lugar? Busquemos con nuestro dado qué lugar vamos a narrar. 4 también. 1, 2, 3, 4. Tengo un pueblo, miren. Y vamos a hacer la última. ¿Qué situación va a vivir la vaca? 2. 1, 2. Se escondía. Entonces ahora ya sé el lugar. En el lugar tengo un poblado. Mi personaje, la vaca. En la situación se escondía. Y yo voy a elegir en qué tiempo voy a narrar la situación. Si en pasado, si en presente o en futuro. Y lo más importante, tengo que utilizar una de las frases que está acá. Voy a utilizar esta que está cerca. Una tarde de verano, en un pueblo mágico, vivía una vaca. A la vaca le gustaba esconderse atrás de los árboles, porque pensaba que de esa forma nadie la iba a encontrar. Ya hice el inicio de mi narración, pero en esta oportunidad la vamos a concluir. Cierto día llegó el granjero y descubrió que atrás del árbol se encontraba la vaca escondida. La llamó muchas veces y la vaca no hacía ningún sonido. ¿Te recuerdas cómo hacen las vacas? Muy bien, las vacas hacen mu, pero esta vez la vaca estaba calladita, no quería que la descubrieran. Pero no se había dado cuenta que tenía una campanita. Temblaba tanto del miedo pensando que la iban a regañar, que su campanita la delató. Con la campanita el granjero la pudo encontrar y le enseñó que no se tenía que esconder. Muchas veces cuando nos llaman nuestros padres o las personas que están a nuestro cargo es para darnos algún consejo. No siempre es para regañarnos, que era lo que pensaba la vaca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te has dado cuenta? Utilicé todos los elementos. Ahora en casa, practica con tu familia este juego. Lo puedes hacer utilizando imágenes o escribe las palabras con algún yeso en el suelo, o puede ser algún pedacito de cartón. Ten presente que tienes que guardar todos tus trabajos en la caja Aprendo en Casa, o puedes incluirlos en tu portafolio. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que con todas estas frases puedo iniciar una narración y que tengo que tener elementos establecidos para poderla dar a entender a nuestros lectores, a los oyentes. Comparte con un adulto todo lo que aprendimos el día de hoy. Y recuerda, el 30 de mayo vamos a celebrar el Día del Popol Vuh y el 31 el Día de la Constitución Política de la República. Te recordamos, lávate las manos con agua, jabón y gel. Y por supuesto, quédate en casa.